Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy 21 de febrero. Ayer la lluvia volvió a azotar el Beni y el agua perforó el anillo de contención en Trinidad, provocando la inundación de unos 10 barrios. El anillo de contención resistió solo gracias al trabajo de todo el pueblo que se unió para enfrentar la inundación. El agua nos borró los colores políticos y ahora estamos trabajando todos juntos porque si no, sin importar los intereses, todos nos ahogamos juntos, explicó un vecino al Deber. La ciudad está a punto de quedar aislada y toda la noche se mantuvo la vigilia organizada de los puntos críticos. Los estudiantes tuvieron que ser evacuados de los colegios y la gente que llega a buscar albergue en los colegios y plazas ya no encuentra lugar porque están llenos. La ruta Santa Cruz-Trinidad está cortada por el rebalse del agua. En la zona se han movilizado 400 toneladas de ayuda humanitaria, entre vituallas, alimentos, medicamentos y 3.000 toneladas de forraje para el ganado, según indicó el ministro de Defensa, Rubén Saavedra. Actualmente el gobierno dirige sus esfuerzos hacia el municipio de Santa Ana de Yacuma porque sufrirá el golpe de agua de 3 ríos que confluyen en esa zona y se trabaja levantando el dique unos 50 centímetros más. Y con más noticias les contamos que a nivel nacional se calcula que el número de familias damnificadas por las lluvias asciende a 59.822. En el departamento de La Paz, las zonas más afectadas están en los Yungas y 7 municipios del norte. Es como si hubiera pasado un sismo. Los terrenos están hundidos, los caminos no existen, ni siquiera huellas. En diferentes sectores hay agrietamientos de la tierra, hay rajaduras y pérdida de viviendas, se nos explicó el gobernador de La Paz, César Cocarico. Se estima que se necesitarán cerca de 150 millones de bolivianos para reconstruir las zonas afectadas. Hasta el momento se ha entregado 130 toneladas de alimentos, herramientas, tanques de agua y otros. En la ayuda internacional se anunció la llegada de 2 helicópteros B-3 como parte del apoyo de la Embajada de Francia. También se destaca la cooperación de Japón, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento. Corea del Sur colabora con 156 carpas y paquetes sanitarios. En tanto, el gobierno canaliza toda la ayuda internacional a través de las instituciones correspondientes, informó el ministro de Defensa Rubén Saavedra. Cambiamos de tema y les contamos que más de $1.000 millones de ingresos al país se produjo el turismo en Bolivia durante el año 2013. Además, se generaron cerca de 294 millones de empleos entre directos e indirectos, según afirmó el ministro de Culturas, Pablo Brux. Para lograr esos montos se invirtieron más de 58 millones de bolivianos y en el país se mantiene un crecimiento en el turismo perspectivo del 15% anual. En los resultados no se tomaron en cuenta los ingresos percibidos por el paso del Rally Dakar y se incluirán en las cifras del año 2014. El departamento más visitado por turistas del extranjero y nacionales es Santa Cruz, seguido de Cochabamba y La Paz. Más noticias en Bolivia News. Las personas que están afectadas por los desastres naturales y tengan préstamos en los bancos podrán tener un periodo de tolerancia de 6 meses para pagar sus créditos e intereses. En el contexto de solidaridad y declaratoria de emergencia nacional, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante una resolución, estipuló que las entidades bancarias entregarán ese beneficio a los damnificados, según informó la directora ASFI, Leni Valdivia. La resolución establece este periodo de tolerancia a partir del 31 de enero del 2014 y en esos 6 meses las entidades financieras suspenderán el cobro de toda deuda u obligación, incluyendo los intereses. La resolución también resuelve suspender el cobro judicial o extrajudicial de todas las operaciones de crédito que al 31 de enero se encontraban en estado vencido o en ejecución. Hasta el 28 de febrero todas las entidades financieras deben presentar a la ASFI toda la información y seguimiento que realicen a los prestatarios damnificados por las lluvias.
Más información. Una boliviana en silla de ruedas buscará la corona en un concurso de belleza. Andrea Cornejo Vargas es la mayor de 2 hermanos, vive con sus padres en la ciudad de La Paz, es reconocida en las redes sociales como la Miss Bolivia en silla de ruedas y a sus 28 años quiere ser la primera mujer boliviana en silla de ruedas que obtenga la corona de Miss Colors 2014. Cornejo es la única mujer latina seleccionada para participar en esta versión, que por primera vez será internacional. Cornejo dijo que se animó a participar en este certamen de belleza para mujeres que se encuentran en silla de ruedas porque quiere convertirse en la voz de las personas con discapacidad. Mientras otras misses piden paz mundial, yo pido una vida accesible, ya que un país accesible es un país lleno de oportunidades, indicó. Miss Colors Internacional es un concurso de belleza para mujeres en silla de ruedas que no solo destaca la belleza y glamour de las participantes, sino que mucho talento, habilidades y movimientos bien sincronizados sobre el escenario. Este año el certamen se celebrará en Budapest, Hungría, el 22 de marzo. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.42. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Inédito duelo de directores técnicos uruguayos en el Clásico Cruceño. Siempre hay una primera vez. Reza un sabio dicho de la vida y eso es lo que sucederá este domingo en el Clásico Cruceño 165 de la historia de la Liga, cuando se enfrentan Blooming y Oriente Petrolero, ya que por primera vez 12 entrenadores uruguayos estarán frente a frente. Aunque ambos equipos alguna vez han sido dirigidos por entrenadores charrúas, nunca coincidieron hasta este año 2014 cuando los albiverdes contratan los servicios de Tabaré Silva en los primeros días del mes de enero. Blooming ya había contratado a Gustavo El Chavo Díaz el 5 de septiembre del 2013 y ya tuvo la oportunidad de dirigir un clásico. Además de ello, hay varias coincidencias interesantes entre ambos. Tienen 39 años, jugaron en Defensor Sporting, River Plate de Uruguay y en clubes de España. Gustavo Díaz y Tabaré Silva no tienen apuros para definir sus equipos titulares que presentarán el domingo en el Clásico 165 de la historia de la Liga. Los albiverdes, tras su retorno ayer de Oruro, donde el miércoles perdieron 2-0 ante San José, solo hicieron un trabajo liviano tomando en cuenta el cansancio del encuentro. En tanto Díaz, el único cambio que estaría cantado es el ingreso de Gabriel Valverde en la defensa por Ignacio Iturralde. Más información. Die Strongest derrotó 1-0 a Universitario de Perú en su primer partido como local en la Copa Libertadores de América y suma sus primeros 3 puntos en el Grupo 1 del torneo continental. El único gol del partido lo marcó el debutante Diego Guayar al minuto 70 del partido. El Tigre de Achumani reclamó un gol en el minuto 28 en una polémica jugada en el que un defensor peruano parece haber sacado el balón cuando ya cruzó la línea final. El juez no convalidó el tanto. El cuadro peruano, que mantuvo un esquema defensivo, mantuvo el empate durante gran parte del partido y tuvo algunas oportunidades para ponerse al frente. Die Strongest tiene su próximo partido frente al argentino Vélez Sarsfield en el estadio Hernando Siles el próximo 11 de marzo. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.